Y ahora vamos a la palabra de Dios, a meditar y a deleitarnos en la palabra. Vamos a Hechos capítulo 13, versículos 24 al 33. Hechos capítulo 13, versículos del 24 al 33. Dice así la palabra de Dios. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo: ¿Quién pensáis que sois? Que soy. No soy yo, él. Mas he aquí que viene tras mí, que es tras de mí, uno de quien yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo en las sinagogas, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilatos que le matasen, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hasta aquí vamos a meditar un poco en la palabra de Dios. Pablo y Bernabé están en una sinagoga judía en Antioquía de Pisidia, y allí les está hablando a los judíos, les está haciendo la historia del pueblo judío, de cómo Dios ha tratado al pueblo judío, de cómo lo ha levantado, de cómo lo ha traído a la tierra prometida. Y aquí dice en versículo 24, dice: antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Juan, pero dice Juan a secas, Juan el Bautista predicó el bautismo de arrepentimiento. Aquel es el que predicaba en el río Jordán o en el desierto, iba la gente a escucharlo. Aquel que decía: todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego porque no vale para nada. Ese nos iba por las ramas, predicaba con poder sobre el arrepentimiento y buscar a Dios. Juan el Bautista, que vestía con piel de camello y comía miel silvestre y langostas. Y iban todos al desierto a escucharle. ¿Cómo predicaba? Madre mía, si hubieran hombres de hoy, de Dios como ese. Jesús dijo de él: con todos los profetas que han habido, que han hecho milagros y maravillas, ninguno como Juan el Bautista. ¿Sabéis por qué? Porque no dice la palabra que desde el vientre de su madre estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. Desde el vientre de su madre. Luego, esto no quiere decir que nosotros tenemos que orar por los futuros hijos o nietos para que sean llenos del Espíritu Santo ya en el vientre de su madre. Amén. Porque serán grandes hombres y mujeres de Dios, como no ha habido. Y Juan dice que predicaba el arrepentimiento y decía: arrepentíos, arrepentíos, que el reino del cielo se acerca, arrepentíos. Continuamente estaba predicando: arrepentíos. Y no había hecho milagros, que la Biblia no dice que hizo ningún milagro, pero era un milagro muy grande que toda la gente de Jerusalén, de Judea, de Samaria, de todo el mundo, de todas las partes de Israel, fueran al desierto a buscarle,
y a escuchar su palabra. Y él no tenía la Biblia, ni la Torá de los judíos, pero tenía toda la palabra de Dios y toda la revelación en su corazón. Y como predicaba, para ir al desierto a escucharle. ¡Qué maravilla! ¿Cómo predicaba? Y dice que él era el que preparó el camino del Señor, el que preparó los corazones de Israel para que escucharan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Era como un embajador antes que viniera el gran Rey Cristo Jesús. Amén. Él era un embajador de Cristo, como cada uno de nosotros. Somos embajadores de Cristo aquí, lo dice el apóstol Pablo, somos embajadores. Representamos a Cristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que cuando tú le estás predicando la palabra a uno, le estás anunciando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estás hablando de un reino eterno y glorioso. Y tú eres el embajador. Somos embajadores, le dijo el apóstol Pablo. Y es así, somos embajadores como fue Juan el Bautista. Y dice que predicó el bautismo del arrepentimiento. Él predicaba que se arrepintieran y se bautizaran. Fueron unos soldados una vez. Nosotros, ¿qué hemos de hacer? Dice, no hagáis extorsión a nadie y no cojáis más dinero del que os pertenece. Hasta soldados se bautizaban. Y eso que no recibieran el Espíritu Santo, como nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, o como lo recibieron cuando vino Cristo. No, ellos no recibían el Espíritu Santo, pero tenían convicción de que habían pecado delante de Dios. Y eso es muy importante, que tengan convicción de que han pecado. De ahí hay gente que dice, yo soy bueno, no he matado a nadie, no. Y hay un montón de cosas que dicen. ¡Mentiras! No hay justo ni a un uno, dice la palabra de Dios. Ni a un uno. Y el apóstol Pablo en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están apartados o destituidos de la gloria de Dios. El hombre pecador no puede estar con un Dios santo a menos que la sangre de Cristo Jesús limpie su vida. Entonces somos santificados y estamos delante de Dios. Así que el versículo 25 dice, mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí que él viene detrás de mí, que no soy digno de saltar el calzado de sus pies. Cuando terminaba su carrera, es decir, cuando ya estaba terminando su ministerio de profeta, de preparar el camino del Señor, un gran profeta, una muerte trágica. ¿Queremos ser llenos del Espíritu Santo? Sí, pero acordaos, pagaremos las consecuencias también. El mundo nos aborrecerá, el diablo nos machacará, pero somos más que vencedores, porque la carne se acaba aquí. Amén. Y el alma y el espíritu van con Dios. Así que Juan, ya terminando su carrera, ya casi acabando, dijo, ¿sabéis quién soy yo? Porque algunos se creían que era el Mesías que tenía que venir y demás. No. Yo soy uno de aquellos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor. Yo soy uno que clama, que grita en voz. Bueno, preparad el camino del Señor, preparad vuestros corazones, que viene Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Preparad vuestros corazones. Eso es lo que quería decir Juan el Bautista. Dice, viene uno detrás de mí que yo, refiriéndose a Jesús, yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. No soy digno de quitar un zapato. No soy digno. ¡Cuán humilde era este hombre de Dios! Lleno del Espíritu Santo, humilde. Esto le falta mucho siervo hoy en día, la humildad. Yo soy pastor. ¿Tú qué eres? Di que eres un siervo de Dios, un siervo de tus hermanos. Y eso sí que tiene valor delante del pastor. Y otros, apóstoles, barbaridades. Este hombre lleno del Espíritu Santo decía que no era digno de quitar calzado al Señor. Por eso Jesús dijo,
cuidadito, este es el mayor profeta que ha pisado la tierra. Sin embargo, en los cielos sabéis cuál es, el más pequeñito. Porque allí ya todos tienen la gloria y él no la ha recibido. Se estaba refiriendo a eso. En comparación con el reino de los cielos, aquí en la tierra, él es muy pequeñito. Allí ya todos tienen la gloria y él no la ha recibido aún. Versículo 26. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Vosotros, linaje de Abraham. Se está hablando a los judíos, porque ellos empezaron a predicar en las sinagogas, y luego a los gentiles, a los que no eran judíos. Y dice, hermanos, hijos de Abraham, los que de vosotros teméis a Dios. Porque hay muchos que tienen religión y no aman ni tienen temor de Dios. Judíos, cristianos, no digo ni musulmanes, porque esos ni tienen temor ni conocen a Dios. Y otros muchos. Tienen religión, pero no tienen ni temor de Dios, ni lo conocen, ni le aman. Por eso aquí concreta, vosotros, linaje de Abraham, está diciendo que eran hijos de Abraham, y era cierto, todos los judíos eran descendientes de Abraham, por ser judíos, pero no todos teméis a Dios. A los que teméis a Dios, de verdad, a los que eran auténticos judíos, que amaban a Dios y su palabra, dice, a vosotros es enviada esta palabra para salvación. Porque la palabra que predicamos no es para gloriarnos nosotros o para conseguir cosas. Algunos sí, para conseguir dinero, algunos sí que lo hacen por eso. No, es para la gloria de Dios y para que se salven. Amén. Para eso es enviada la palabra, para que se salven, para que conozcan a Dios. Como le dije a uno, digo, tu religión, si no conoces a Dios y no eres salvo, no te vale para nada. Primero que conozcas a Dios, por lo menos. Porque en cuanto conozcas a Dios, harás cosas conforme a su voluntad. Y además, si esa religión te salva, es que de verdad has conocido a Dios. Si no, no te vale para nada. ¿De qué le sirve? Si no conoces a Dios ni te salva, vaya tontería. Estás perdiendo el tiempo y la vida. Versículo 27. Dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Es decir, los habitantes de Jerusalén, no todos, porque luego pero en el tiempo de Jesús sí, lo rechazaron a Jesús. ¿Qué dice la palabra? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. A Cristo. Cuando entró por las puertas de Jerusalén, Hosana al hijo de David, con una alegría, al poco tiempo crucificarle. Hipócritas, como dijo Jesús, hipócritas. De labios me honráis, pero vuestro corazón está lejos de mí. Y hay muchos así, que son religiosos, más malos que, yo qué sé, son religiosos, de labios, pero de corazón no aman a Dios, ni le conocen, que es lo más triste. Y encima se dice que son cristianos, llevan el nombre, nada más, la apariencia. Dice, los gobernantes no le conocieron, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días, que hablaban de Cristo. Continuamente la Torá estaba hablando del Mesías. Por eso creo que es en Malaquías creo que es, dice, vendrá súbitamente a su templo el Señor a que vosotros esperáis y no lo recibiréis. Vino súbitamente al templo y no le conocieron. Se cumple toda la palabra de Dios, toda se cumple. Así que, dice, incluso vosotros que estáis leyendo toda la palabra en el día del sábado, que eran los judíos, lo condenasteis, pero condenándole cumplisteis las profecías que estaban escritas. Es decir, toda la palabra de Dios se cumple.
Aún a veces en contra de Cristo está que se cumpla la palabra. Versículo 28 dice: y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilatos que le matasen. ¿Qué dijo Jesús? Sin causa me aborrecieron. ¿Qué tenían contra Jesús? Se había sanado, se había limpiado enfermos de lepra. La maldición más grande que había en aquella época era la lepra, apartados como apestosos. Y Jesús los sanaba continuamente. Continuamente estaba sanando. ¿Qué mal había hecho Jesús? Pues aún así, sin causa, dice Jesús esa palabra, qué triste suena en el corazón de Cristo. Sin causa me aborrecieron. Porque si hubiera habido una causa, sin causa me aborrecieron. Al Señor de señores y Rey de reyes, que había hecho todo el bien, que resucitó muertos, que dio de comer a 5.000 personas y otra vez a 4.000. Sin causa me aborrecieron. Sin causa pidieron la muerte a Pilatos para que lo matase. Por eso Jesús dijo: de cierto os digo que no pasará esta generación sin que no haya justicia. Y cuando las mujeres iban llorando al lado de Jesús, le dijo Jesús: si al árbol verde han hecho esto, ¿qué no harán con el árbol seco? No lloréis por mí, sino por vosotras y por vuestros hijos, porque vendrá tiempo que Jerusalén será destruida. Y Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo. Tito la arrasó. Y se cumplió lo que dijo Jesús: el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Porque es la palabra de Dios. Dice el versículo 29, dice: y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro. Se había cumplido todo, hasta la muerte y crucifixión en la cruz, y luego lo pusieron en un sepulcro. Pero también estaba escrito que lo iban a poner en un sepulcro de un rico, en un nicho de un rico, siendo el pobre se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. No tuvo nada. Su nacimiento en un pesebre, la entrada a Jerusalén en una borrica prestada, su muerte en un nicho de un rico prestado, pobre para enriquecernos a nosotros. Ese es nuestro Dios. Amén. Versículo 30. Mas Dios le levantó de los muertos. Nadie puede matar a Dios, puede matar el cuerpo, pero el espíritu es imposible. A nosotros, cuando alguna vez Jesús dijo: no temáis a aquellos que pueden matar el cuerpo, pero refiriéndose a nosotros que somos perseguidos y muertos. La Santa Inquisición aquí, que en Salta no tenía nada que una taja de criminales, que mató a muchos cristianos evangélicos, fue una masacre. Y en otras partes del mundo también se están matando hoy. Podrán, dijo Jesús, podrán matar el cuerpo, pero el alma no, y el espíritu. Eso no lo pueden hacer nada. No temáis, dijo Jesús, a estos que os amenazan y que os matan. Temed al que puede destruir el cuerpo y el alma y el espíritu en el infierno. A ese es el que tenéis que tener temor, a Dios, a Cristo. Versículo 31 dice: y él, Cristo, se apareció durante muchos días, 40 días, a los que habían subido juntamente con él a Galilea, de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. 40 días, un mes y 10 días estuvo apareciéndose Jesús a todos sus discípulos, y dice que una vez se apareció a 500. 40 días apareciéndose Jesús. No es un día de Dios. Dice: y todos estos hermanos son testigos. Cuando alguien dice: es que Israel, Dios no existe, no sé qué, Dios hizo eso con el faraón, y no se lo creen. Digo: no, todos tenemos una historia. Israel tiene una historia con Dios.
Ellos son testigos de que recibieron los 10 mandamientos de Dios. En su historia. Ahí está. Nosotros no tenemos la historia. No ha venido Dios a un monte, yo qué sé, de Granada a dejarnos los 10 mandamientos, ¿no? Los judíos sí. Por eso son el pueblo de Dios. Pero ahora nosotros somos el pueblo. Amén. Por medio de Cristo. Sí, sí. De versículo 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Es decir, toda la Torá, todos los profetas que Dios levantó desde Abraham en adelante, hablaban continuamente de la salvación que vendría en Cristo Jesús. Y esa promesa se tenía que cumplir, se cumplió en Cristo Jesús. Así que esas promesas hechas a los primeros padres se han cumplido en los hijos, en los nietos y ahora en todo el mundo, afortunadamente. Esas promesas preciosas de Dios han llegado a nosotros. Y por creer en Cristo somos salvos. Amén. Estaremos un día con Dios, veremos a los profetas. Yo veré también a Juan el Bautista y a todos esos. Estaremos con ellos. Qué maravilla será, ¿verdad? Ver a estos grandes hombres de Dios y también a otros que han entregado sus vidas por Cristo de una manera maravillosa, también lo veremos. Será un revulsivo, una alegría tremenda. Y también veremos nuestra obra. Recordad una cosa, cada obra que hayamos hecho para el Señor también se verá en el reino de los cielos. También se verá. Lo dice el Señor. Toda obra. Dice que la obra de los santos le acompañará en el reino de los cielos. Es decir, nada nos va a acompañar en el reino de los cielos nada más que la obra buena que hayas hecho por Cristo, o por tus hermanos, o por la gente. Eso va a acompañar a los santos. Es lo único que va a acompañar a los santos en el reino de los cielos. El mal nada, el mal se queda aquí para ser quemado, no quedará nada. Nosotros anunciamos el evangelio, aquella promesa hecha a vuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Se cumplió en los padres y en los hijos. Y el Salmo 2: yo te he engendrado, mi hijo eres tú. Ahí se apoya mucho los testigos de Jehová para decir que, en fin, todo esto que no saben ni por dónde van. Pero en esa palabra, mi hijo eres tú, Salmo 2, si lo lees, hay una palabra que dice: honrad al hijo para que no se encienda su ira. Cuidadito, honrad al hijo. Y yo le dije una vez a un testigo de Jehová que me estaba dando la cabeza y digo: el que no honra al hijo, no honra al padre. Cuidadito. No honra al padre. El Salmo 2, ¿no? Salmo 2, sí, más adelante. Destacas al final. Ah. Yo te he engendrado hoy. Yo te he engendrado hoy. Y luego pone: sí, más para arriba. Es: yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, te daré todo. Ser el Señor, el Dios, es todo suyo. Y luego más adelante dice: honra al hijo. Bueno, es igual, pero me refiero yo que una vez un testigo estaba calentando en la cabeza y me dio el Espíritu Santo una palabra: honrar al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Cuidadito. Le dije: oye, tú honras a Cristo, porque si no honras a Cristo, cuidado. Honrar a Cristo para que no perezcáis en el camino. Esa me la dio el Espíritu Santo. Y lo encontré, digo: ¿dónde está esa palabra que me ha dado el Espíritu Santo? Y mirando la encontré, el Salmo 2. Y desde entonces no me se ha olvidado. ¿Dónde está? Honrad al hijo para que no. Dice: Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Se ha cumplido con la muerte y la resurrección de Cristo, se ha cumplido la palabra de Dios, que vendría el Mesías
a traer la salvación y la vida eterna a todos los que creyeran en Él. Amén. Amén. Vamos a poner de pie y vamos a despedirnos con